Dios me los bendiga, qué bueno verles. Es un gusto tenerlos aquí junto con nosotros. El día de hoy quiero hablar acerca de lo que he titulado la batalla por lo perdido. La batalla por lo perdido, porque creo yo, pensé comenzar la serie con este sermón, pero después decidí no hacerlo. Pero creo yo que es necesario aclarar por qué estamos en batalla. ¿Cuál es la guerra espiritual? ¿Cuál es la pelea que tenemos? ¿Y por qué la tenemos? ¿Con quién la tenemos? ¿Sí? Usualmente pensamos nosotros que la pelea espiritual o la batalla o la guerra espiritual es contra el cónyuge, porque como con él vivimos todo el tiempo, ¿verdad? Estamos rozándonos la cabeza ahí, pero no es con su cónyuge. La pelea no es contra él. La Biblia dice muy clara que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿sí? Por lo tanto, no es con el cónyuge, tampoco es con el vecino, tampoco es con los hijos. No es la guerra o la lucha espiritual, la batalla espiritual tampoco es con la iglesia, aunque pensamos muchas veces que tal vez por la iglesia, pero no, la iglesia no tiene absolutamente nada que ver con este asunto. Por lo tanto, el día de hoy tengo más que Biblia, no quiero puntos, vamos a ir hablando a través mientras desarrollamos el tema, ¿ok? La batalla por lo perdido. Quiero que vaya junto conmigo al libro de Lucas, capítulo 9, versículo 10. Lucas 9, 10 nos dice lo siguiente: cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Betsaida. Aquí ellos habían sido enviados, los apóstoles habían sido enviados por Jesús a predicar la palabra, ¿okay? Y ellos regresaron entonces y le contaron a Jesús cómo les había ido en el viaje. Bueno, de igual forma nosotros también hemos sido enviados por Jesús a predicar, a compartir la palabra del Señor. Y un día vamos a dar cuentas de eso, le vamos a dar cuentas a Jesús, le vamos a contar cómo nos fue en este peregrinaje aquí en la tierra. Dice entonces el versículo 11: pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Mire qué interesante. Las multitudes descubrieron a dónde iba Jesús. ¿Y qué hicieron? Lo siguieron. De igual forma nosotros debemos de seguir a Jesús. Yo como pastor, yo sigo a Jesucristo. Usted como oveja, que yo también soy oveja del redil del Señor, debemos de seguir al Señor. ¿Ok? Dice que el Señor les enseñó acerca del reino de Dios. Y eso es lo que la iglesia debe estar haciendo. El trabajo, la obra de la iglesia es enseñar acerca del reino de Dios. ¿Por qué razón? Si usted recuerda, Jesús dijo, el reino de Dios, ¿qué? Se ha acercado. Eso quiere decir que el reino de Dios hasta cierto punto está ya establecido. Pero esto es como cuando en noviembre, cuando hay las elecciones, ¿verdad? Nosotros vamos y votamos y vemos en televisión el desarrollo de los votos y el conteo de los números y esto y lo otro. Y ya se decide que tenemos ya sea el mismo presidente, esperemos que no, o tenemos a un nuevo presidente. Pero escuche bien, ya se estableció, ya es el nuevo presidente. Pero ¿cuándo es que se inaugura eso? No es sino hasta ¿qué? Hasta el próximo año, a principios del año, que entonces él toma posesión de la presidencia. De igual forma, el reino de Dios ya está con nosotros. ¿Y cómo lo sabemos que ya está con nosotros? Bueno, aquí nos dice que Jesús lo recibió, les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Sanó a los que estaban enfermos. Hay mucha gente que no cree en los dones de sanidad el día de hoy. Yo sí creo, porque Dios es Dios. Yo no puedo controlar a Dios. Y Dios sana
al que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiera. Por lo tanto, yo sí creo que Dios puede hacer sanidades el día de hoy. De hecho, lo he visto, lo he testificado personalmente. Una de estas personas que increíblemente, después de 30, más o menos 30 años, que esta persona había sido diagnosticada para morir, porque tenía SIDA. Y cuando lo fuimos a ver al hospital, era una persona delgadita, casi un cadáver. 30 años después, todavía sigue con vida. ¿Por qué? Porque Dios hace milagros. Dios, de hecho, nosotros en la iglesia creemos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, pero lo curioso de esto es de que se predicaba o enseñaba acerca del reino de Dios y ¿qué? Y sanaba. ¿Recuerda usted a Juan el Bautista? Juan el Bautista fue decapitado. Le cortaron la cabeza. Y cuando estaba en la cárcel, él envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús. Pensaríamos nosotros, ¿verdad? El gran superhéroe, Juan el Bautista, ¿cómo que dudó? ¿Por qué? Porque era un ser humano. Y al verse encerrado en la cárcel y ver que de ahí probablemente quizás ya no iba a salir, dudó. Pero envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el Mesías? Aunque yo creo que bien lo sabía, si eran primos hermanos. Dice, ¿eres tú el que debía venir o esperamos a otro? Y yo creo que esa duda muchas veces viene a nosotros de igual manera. ¿Será verdaderamente cierto esta situación que yo he creído? ¿Este evangelio? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No le dijo sí, no le dijo no, no le dijo quién sabe. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Si usted recuerda, vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, y al pobre se les ha predicado ¿qué? El evangelio. ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Cómo sabemos que el reino de Dios ha venido ya? Que ya está aquí. No se ha tomado posesión todavía completamente. Eso lo vemos en el libro de Revelaciones, de Apocalipsis. Pero sabemos que está aquí. ¿Por qué? Porque anteriormente era muy diferente en cuanto a una sanidad. Si usted recuerda, en los tiempos de Jesús, la lepra era incurable. Y a esta gente se les apartaba, porque no podían tener comunión con la demás gente. Mas sin embargo, Jesús entra y empieza ¿a qué? A sanar. O sea, a restaurar el cuerpo del ser humano que no se había visto anteriormente, en la forma en como Cristo lo hizo. ¿Qué es lo que estaba estableciendo? Estaba estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Veamos. Romanos 8, 18 al 25. Nos dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Mira qué interesante. Sin embargo, ya dijimos que el reino de Dios ya lo estableció Cristo, pero sin embargo, ¿qué pasa? Sigue el sufrimiento. Todavía el día de hoy hay cristianos, creyentes, convertidos, gente regenerada que mueren de cáncer, que sufren algún tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque Satanás todavía se le permite, y escuche lo que estoy diciendo, a Satanás todavía se le permite, no es que él haga lo que él quiere, porque no es cierto. Es Dios quien tiene el control de toda situación. Y esto es importante que lo entendamos y lo creamos. Que cualquier sufrimiento que pueda venir a mi vida está siendo permitido por Dios, porque Dios tiene un propósito en mi vida. ¿Alguna vez se ha preguntado usted, ay, Dios mío, Señor, dame paciencia? ¿Y qué es lo que Dios hace? Te da más problemas para que pruebes tu paciencia, para que muestres que en realidad estás creciendo en el evangelio, estás madurando en lo que es el evangelio de nuestro Señor. Dice, no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará. O sea que todavía
falta algo de revelación más adelante. Eso lo vemos en el libro de Apocalipsis. Versículo 19. Pues toda la creación, mire qué excelente, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Esto me pone a mí los pelos de punta. Porque hay muchos que decimos el día de hoy, yo soy un hijo de Dios. Pero va a llegar el día en que va a ser Dios. ¿Quién qué? Quien va a revelar quiénes son qué? Verdaderamente. Wow. Pero antes de eso, quiero que note lo siguiente. Que dice, toda la creación espera con anhelo el día futuro. ¿Por qué? Nosotros el día de hoy estamos luchando, ¿verdad?, con lo que es la calentación del globo terráqueo. ¿Okay? Y tratamos de hacer esto y lo otro para salvar la tierra. Y está bueno que hagamos cosas que de alguna forma u otra ayuden. Pero de acuerdo a la Escritura, esto va de mal en peor. ¿Por qué? Porque la misma creación espera con anhelo el día futuro. ¿Por qué? Porque fue sujeto a maldición. Por culpa de nosotros, no solamente el hombre perdió la imagen de Dios en su vida, no solamente el hombre murió espiritualmente, sino que la creación también fue ¿qué? Fue maldita. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Si usted recuerda, antes de que Adán pecara o se rebelara contra Dios, ¿qué pasaba? Dice que de la tierra brotaba una especie de era agua, era un riego. Y ellos no plantaron nada, Dios plantó todo. Y ellos disfrutaban del paraíso. Pero ¿qué sucedió después? ¿Qué le dijo el Señor a Adán? Con el sudor de tu frente vas a tener que ganarte la vida. Y no solamente eso, sino que le dijo ¿qué? Que la tierra la tenía que trabajar para que le pudiera producir. Pero anteriormente no era así. Entonces vemos que también no solo el hombre, sino la tierra entró en una maldición por culpa del pecado de Adán y Eva. Versículo 20 de Romanos 8 nos dice, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, ¿con qué? Con gran esperanza. Me encanta. Para que no diga que yo me invento las cosas, ahí está. La tierra, en contra de su propia voluntad, ¿quedó qué? Quedó sujeta ¿a qué? A la maldición de Dios. Yo pensé que la maldición venía por parte de Satanás. No. A causa del pecado, Dios maldijo la tierra. Así que es bueno hacer algo por la tierra, pero no espere que esto se arregle, porque no se va a arreglar. Hasta que el Señor venga y tome posesión. ¿Sí? Y eso lo vemos de nuevo en el Apocalipsis. Versículo 21. La creación espera el día que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. ¿Se da cuenta? La tierra espera el día en que sea ¿qué? Liberada. ¿Y por qué va a ser liberada? Porque ahorita está bajo maldición. Por eso es que especialmente nosotros aquí, ¿verdad? En el desierto de, ¿cómo se le llama aquí? El Valle del Antílope. Es que iba a decir otra cosa. Mi esposa sabe que iba a decir. Pero el Valle del Antílope, ¿se da cuenta usted que usted siembra algo y no muchas cosas se dan? Se pegan a esta tierra. Esta cosa es bien dura, esta tierra. ¿Qué es lo que dice el versículo 21 entonces? La creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. No es hasta que nosotros ya muramos o que Cristo regrese por nosotros que vamos a poder ver entonces
la gloria de Dios en nuestras vidas, igual que la creación. Versículo 22. Pues sabemos que hasta el día de hoy, clarísimo, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores ¿de qué? De parto. Oh, o sea que cuando hay esos temblores tan tremendos que matan a un montón de gente, ¿qué es lo que está sucediendo? Son gemidos de parto de la tierra, de la creación de Dios, porque ya espera con anhelo ser ¿qué? Ser liberada de la maldición. Versículo 23. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Ojo, que nuestro cuerpo ¿qué? Anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado. O sea que todavía tenemos lucha con el pecado, claro que sí. Pero a mí yo pensé, porque yo había oído que nosotros ya como cristianos, si usted no se pone firme con Dios, usted va a seguir pecando. Si usted no crece, si usted no madura, si usted no le permite a Dios terminar la obra que ha comenzado en su vida, usted va a seguir como aquel grupo de los 80, ¿se acuerda? Los mismos. No va a haber un cambio en nosotros. Pero me interesa, liberado del pecado, ¿y qué? Y el sufrimiento. Un día voy a poder disfrutar de un buen churro relleno de azúcar sin que al día siguiente me sienta mal. ¿Está conmigo? Un día esas rodillas que ahora me truenan y me duelen, un día no voy a sentir más dolor, no va a haber más dolor. Pero mientras estemos aquí, prepárese, porque no sabemos cómo va a llegar usted a su vejez. Se ha dado cuenta que algunos llegan muy bien, 80 años y todavía ellos pueden caminar, son libres de... Es más, 90 años y hay viejitos que todavía manejan. Van pegados aquí al volante, pero van manejando. Hay otros que nunca manejaron en su vida. Seguimos. Romanos 8, 18 al 25. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. ¿Cuánto anhela ese nuevo cuerpo? Porque ya no lo aguanto. Y quiero que, sí es cierto, nos cansamos, ¿sí o no? No estoy hablando solamente de que usted tenga una enfermedad, pero el cuerpo se cansa. Usted no puede pasar. Yo recuerdo a mis años de mocedad, cuando a los 17 años, ¿qué voy a andar durmiendo yo durante el fin de semana? Esa era pérdida de tiempo. Me iba por allá a parrandear desde el viernes, sábado, regresaba domingo solamente para ir a dormir unas 4 horas para ir a trabajar el día lunes. Pregúnteme ahora cuánto tiempo aguanto sin dormir. No. Si yo no duermo el día viernes, para el sábado voy a dormir todo el día. El mismo cuerpo me dice, no, ya no estás en esa edad donde podías hacer eso. ¿Sí? Pero todos nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos, ¿como qué? Eso es lo que somos. Somos hijos de Dios, sí, pero somos hijos ¿qué? Adoptivos. Que no se le olvide. Sí, tenemos derechos como hijos adoptivos, pero somos hijos adoptivos. Él nos ha adoptado como sus hijos, incluyendo el nuevo cuerpo. Ese cuerpo, ¿se acuerda cuando, bien curioso, Jesús resucita en esa porción de camino a Emaú, algo así? Ya ni me acuerdo cómo se llama la ciudad. Pero él se topa con 2 discípulos. Pero ojo, era Jesús. Pero ellos, ¿qué dice? No lo reconocieron. Y empezaron a charlar con él, e incluso le dice, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado? Oiga, le están diciendo a Jesús lo que a él le pasó. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque ese nuevo cuerpo no sabemos cómo va a ser. Pero no lo reconocieron ellos.
sino fue hasta que partió el pan con ellos, hasta que hubo ¿qué? Hubo una relación más íntima, más personal, que ellos reconocieron que era Jesús. También en el aposento alto se les presenta a él y dice que tenían las puertas cerradas. ¿Cómo entró? Yo no sé, pero dice que de repente estaba él en medio de ellos. Wow. ¿Cómo va a ser ese cuerpo? No lo sé. Lo que sí sé es que ya no va a rechinar esos huesos como rechinan el día de hoy. Sigamos. 24. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. ¿Cuándo recibimos la esperanza? Cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Wow. 25. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar, ¿cómo? Con paciencia y confianza. Con paciencia y confianza. Yo he decidido en mi vida no hacer algo guiado por el miedo, por el temor, porque eso no es confiar en Dios. El que teme, dice la Escritura, ¿qué es lo que pasa con él? Es que no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Qué tremendo. Después Jesús fue a Capernaum. Ahora estoy en Lucas capítulo 4, 31 al 37 y luego el versículo 41. ¿Qué nos dice Lucas 4, 31? Después Jesús fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. Mire qué tremendo. Por eso es que nosotros hay varios amistades que me dicen, ¿qué? ¿Ya te hiciste? ¿Quiénes son los que tienen los servicios los sábados? Los adventistas. Me dice, ¿ya te hiciste adventista? No, es el único día que tenían libre para poder hacer el servicio. Pero aquí le va. Tenemos que escoger un día para Dios. Esto es bíblico, esto no es invento de hombres. Todos los días debemos de tener una relación con Él. Pero hay un día que debemos separar. Por lo regular, el cristianismo en su mayoría escoge hacerlo el día domingo. ¿Okay? Nosotros pues no escogimos, eso nos tocó y por eso estamos aquí el sábado. Pero es el día que le dedicamos al Señor. Dice, enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. Ahí también la gente quedó asombrada de su enseñanza porque hablaba, ¿cómo? Con autoridad. Me encanta. La gente va a quedar asombrada. ¿De qué? De la enseñanza. O quedan asombrados del entretenimiento. Pero debe ser asombrada, ¿por qué? Por la enseñanza bíblica. Enseñamos la palabra de Dios, no mis ideas. Yo quiero que lo entienda. El día que yo empiece a predicar mis ideas, ese día mejor me siento y que pase otro aquí, que vaya a predicar la palabra, porque es la que nos trae a nosotros paz, la que nos va a llevar a conocer a este Dios verdadero, la que nos va a dar libertad. Dice entonces 33: cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, clamó gritando. Mire, vamos aclarando, ¿se da cuenta? Esto no se daba antes en el Antiguo Testamento. Pero aquí, como ya está Jesús, ya inició, ya entró el reino, ¿ok? ¿Qué es lo que hace? Él trae liberación de demonios. Wow. Aunque los brujos lo hacían también. Ya no, al leer las Escrituras nos damos cuenta. Pero mire qué sucede. Cierto día que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio. Y me encanta la claridad de la Escritura. ¿Cuántos demonios poseían a este hombre? Uno. ¿Qué dice? Un espíritu maligno clamó gritando: vete, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios conocen a Jesús. El hombre, nosotros,
Quizás, a saber, dicen que, pero los demonios no, ellos saben exactamente quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿No le parece eso? A mí me sorprende, me asombra. Porque ¿cómo puede ser que nosotros no podemos distinguir quién verdaderamente es Jesucristo? Él no es un profeta. No. Él es Dios. Lo mostró. Él es el que trajo el reino de Dios a establecerlo aquí en la tierra. 35. Pero Jesús lo reprendió. Cállate, le ordenó. Sal de este hombre. En ese mismo momento el demonio arrojó al hombre al suelo mientras la multitud miraba. Luego salió de él sin hacerle más daño. O sea que los espíritus malignos o los demonios están aquí ¿para qué? Para hacernos daño. Por eso a veces yo digo, es que mi enfermedad, ¿qué es eso? Será, porque mejor di la enfermedad, pero no mi enfermedad, porque ya te estás apoderando de algo. Tú mismo lo estás confesando. Lo curioso aquí es que también el día de hoy, ¿verdad? Tenemos este movimiento que no es bíblico, para que lo sepa, pero ahora en lugar de orar para que la persona sea liberada, nos ponemos a hacer un cara a cara con los demonios. Ay, ¿cómo te llamas? ¿Y cuándo entraste? ¿Y por qué? ¿Qué es eso? No es bíblico, pero entretiene. Jesús le dijo, ¿qué? Cállate. Cállate, le ordenó. Sal de este hombre. ¿Y qué sucede? En ese mismo momento el demonio arrojó al hombre al suelo mientras la multitud miraba. Ahora, ¿no cree usted que hubiera sido mejor o más eficaz o más preferible que la gente no hubiera visto todo ese relajo? El día de hoy la gente se espanta con esa cosa, pero a Jesús no le... Y lo estaba haciendo intencionalmente con la gente que lo viera, porque para que entiendan que Él es, ¿qué? Él es Señor sobre toda la creación. Me encanta. 36. La gente asombrada exclamó: ¿qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? Hasta los espíritus malignos le obedecen. ¿Y qué dice? Y huyen a su orden. ¡Wow! Ese es el Cristo en el que nosotros hemos creído. ¿Está conmigo? En lugar de decir, ¡ay, que por qué! No. Dios sabe por qué. Yo no lo sé, no lo entiendo. Pero sí comprendo y sí sé que Dios permite ciertas cosas en mi vida. Y si no me lo cree, pues lea Job. El libro de Job nos dice que Job era un hombre intachable. No había otro como Job en la tierra. ¿Y qué sucede? En un mismo día, Dios le quita a todos sus hijos, le quita todos sus bienes, le pone una enfermedad. Y lo único que no le quita, hasta ahora no sé, bueno, sí sé por qué. Lo único que no le quitó fue la mujer, la cual después le dice: oye, Job, mira todo lo que te ha pasado. ¿Qué le dice? ¿Por qué no reniegas a tu Dios? ¿Y qué? ¡Y muérete! Ay, por eso la dejó ahí. Pero sabemos, por la historia de Job, que Job no había cometido nada malo. ¿Sí? Muchas veces nosotros creemos, pero que yo, a veces sí nosotros la regamos. Y tenemos que vivir con las consecuencias, eso es, así es. Pero cuando tú no has hecho nada, ten la seguridad de que Dios lo está permitiendo porque hay un propósito que Él tiene. Él quiere que tú crezcas en tu fe. ¿Qué dice entonces? Versículo 37. Las noticias acerca de Jesús corrieron por cada aldea de toda la región. ¡Wow! 41. Muchos estaban poseídos por demonios, los cuales salieron a su orden gritando.
eres el Hijo de Dios. ¿Pero qué dice? Pero como ellos sabían que él era el Mesías, los reprendió y no los dejó hablar. ¡Wow! No los dejó hablar, los reprendió. Pero ellos sabían. Sabemos nosotros ahora que Jesús no es solamente un buen maestro, no es solamente un buen profeta. No, es que Él es el Mesías prometido. Él es Dios. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Él es el creador de todas las cosas. Luego le llevaron a Jesús. Ahora me salté para Mateo 12, 22 al 30. Mateo 12, 22 al 30. Luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo, que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera, ¿qué? Hablar y ver. Ahora cuidado, porque también de repente, ¿verdad? Yo conozco a un cieguito por allá de estar endemoniado. No, por favor. Aquí nos está diciendo que ese hombre sí estaba, ¿qué? Estaba mudo y estaba ciego porque era poseído por un demonio. Pero no todo se da de esa misma forma. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay gente que mira demonios hasta en la sopa. Y ya ve que tenemos una sopa de letra, ¿verdad? Y de repente hasta miran ahí, soy el demonio sopón. No, por favor. ¿Qué dice? Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. Y es interesante porque yo creo que aunque no teníamos, o quizás teníamos, yo no lo sé, algún demonio, pero cuando Cristo entra en nuestra vida, cuando nacemos de nuevo, podemos entonces ahora ¿qué? Hablar la verdad. Antes hablábamos pura mentira. Ahora podemos hablar la verdad de la palabra de Dios y podemos ver las cosas como son. Antes no podíamos, estábamos ciegos espiritualmente. Versículo 23. La multitud quedó llena de asombro y preguntaba, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? ¿Todavía será posible? Por favor. Pero tristemente hay muchos todavía que no han creído. Y no es porque no les hayan predicado el Evangelio. ¿Escuchó lo que dije? Hay muchos que no quieren nada que ver con Jesús. Eso es lo más triste del mundo. Pero lamentablemente así son las cosas. La Biblia nos lo dice muy claramente. Que la entrada al cielo es ¿qué? El camino es angosto, pero ancho es el camino al infierno. ¿Y qué dice la Escritura? Y muchos van por ese ancho camino. Qué triste. La multitud quedó llena de asombro y preguntaba, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Versículo 24. Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Miren nomás. ¿Por qué le digo miren nomás? Porque ¿quiénes son estos? Son los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? La gente religiosa de aquel entonces. Era la gente que supuestamente conocía a Dios. Era la gente que supuestamente estaba encargada de enseñarle al pueblo acerca de Dios. Pero estaba más ciego que el ciego que acaba de sanar Jesús. ¿Será posible estar nosotros dentro de una religión y seguir siendo ciegos? Sí. Porque esto no se trata de religiones. Se trata de una relación personal con tu Creador. ¿Está conmigo? Nosotros no predicamos religión. Predicamos que Dios quiere tener una relación íntima, personal con cada uno de nosotros. Versículo 25. Ellos dijeron entonces que expulsaba demonios porque Satanás, el príncipe de los demonios, era el que le daba el poder a Jesús. Jesús conocía sus pensamientos y les contestó,
Todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas, ¿qué dice? Se desintegrará. Miren nada más. 26. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo, su propio reino no sobrevivirá. Les está tratando de decir, oiga, en otra ocasión les digo que ustedes son ciegos, guías de ciegos. O sea, ¿cómo puede un ciego guiar a otro? Ambos van a caer en el hoyo. Wow. ¿Qué dice el 27? Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas? ¿Se da cuenta? Ya habían exorcistas. ¿Qué me dicen de sus propios exorcistas? Quienes también expulsan demonios. Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. ¿Se da cuenta? El problema del fariseo no era tanto que no creyeran en lo que Jesús decía, es que no querían creer. Así de sencillo como es la cosa. Y esto sigue siendo igual. El fariseo moderno el día de hoy, no importa lo que le prediquemos, no importa lo que le presentemos, no va a creer, porque él tiene otra agenda por ahí, escondida. Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Versículo 28. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está, ¿qué? Entre ustedes. Entonces, porque vemos nosotros, y seamos honestos, nosotros somos testigos. Póngase a pensar usted en su vida. ¿Cómo era su vida antes de venir a Cristo? Yo le puedo decir claramente que habían ciertos espíritus gobernando mi vida. No estaba así, jalándome los pelos. No. Pero estaba adicto a las drogas. Es un espíritu. Y usted podrá decir, yo jamás he tomado. Pero eras chismoso. Ese es otro espíritu también por ahí que te controla. Andarte metiendo donde no te llaman. ¿Está conmigo? O tenías un vocabulario que cuidadito. Decimos a veces, y con esa misma boca besas a tu madre. Wow, ¿se da cuenta que todos tenemos de alguna u otra forma? Versículo 29. Pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Es Jesús. Me encanta, Él es el que entra en la casa del hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte en este caso? Satanás. Entra, lo cachetea, lo amarra y entonces nos libera a nosotros. ¡Qué excelente! El versículo 30. El que no está conmigo, ¿qué dice? A mí se opone. ¡Qué tremendo! Pensemos un ratito. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Wow, yo no sé usted, yo no quiero encontrarme trabajando en contra de Cristo. O no estar, o oponerme a lo que la verdadera bíblica enseñanza nos muestra, nos enseña. En Juan 12, 31 al 33 nos dice: ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, ¿será qué? Será expulsado. Escucho otra vez: ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo. Cuando Satanás, ¿qué dice? Que gobierna. ¿Quién es el que está gobernando? Yo pensé que era el dormilón ¿cómo se llama? No, es Satanás el que está gobernando este mundo. ¿Será qué? Será expulsado. Será. No dice que ya fue, dice que será. 32. Y cuando yo sea levantado de la tierra,
¿De qué está hablando? De su resurrección. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con eso quería dar a entender que ¿qué? ¿Qué forma iba a morir? Jesús iba a morir en la cruz del Calvario. Y ya nos lo había dicho antes. Colosenses 2:15 nos dice: de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Cuando Jesús estaba crucificado en la cruz del Calvario, Satanás tenía un par increíble, porque dijo: matamos al Hijo de Dios. No sabía que el tercer día se iba a levantar de entre los muertos. Es ahí en la cruz donde Jesús vence, donde el reino de Dios ya había entrado. En el momento en que Jesús nace en este mundo, entra el reino de Dios a este mundo, pero no en su totalidad. Eso va a pasar cuando Jesús venga, y entonces sí le dé sus buenas cachetadas guajoloteras al demonio, a Satanás, y lo tire por 1000 años. Algunos no creen tampoco en eso, pero es bíblico. Seguimos. ¿Qué dice Apocalipsis 20, 2 y 3? Dice: sujetó con fuerza al dragón. ¿Cuál dragón? La serpiente antigua. ¿Cuál serpiente antigua? Que es el diablo, Satanás, y lo encadenó. ¿Por cuánto? Por 1000 años. ¿Se da cuenta? Eso no ha pasado todavía, pero eso va a pasar. Versículo 3: el ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave, para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado ese tiempo, debe ser soltado. ¿Por qué? Por un poco de tiempo. ¿Y por qué no ya que se acabe todo esto? ¿Para qué atarlo por 1000 años y después soltarlo otra vez? Sale más enojado. Es que Dios nos ama tanto, que dice la Escritura que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Ese es el gran amor de Dios. Si no lo puedes comprender y te confundes, ¿que por qué? ¿Que no es justo? No estás comprendiendo el gran amor de Dios para con nosotros. ¿Qué dice? Apocalipsis 20, versículo 10. Después, el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche. ¿Por qué? Por siempre jamás. Eso es lo que le espera al diablo. Y si tú quieres seguir al diablo, pues eso te espera a ti también. Marcos 5, del 1 al 20, y esto lo vamos a leer rapidito. Dice, porque quiero hacer una aclaración aquí. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gesarenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro, o sea, en un cementerio, y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera ¿qué? Ni siquiera con cadenas. Mira qué tremendo. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas, donde enterraban a los muertos, y por las colinas, ¿qué dice? Aullando y cortándose con piedras afiladas. ¡Wow! ¿No le suena como a alguna gente que vemos el día de hoy? Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Nadie podía controlarlo. ¿Pero qué hace cuando ve a Jesús de lejos? Se inclinó delante
Mira el poder solamente de la presencia de Jesús. Dando un alarido, gritó: ¿por qué te entremetes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Ya saben a lo que va. Me encanta. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de ese hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Mire qué tremendo. Es la única ocasión en la que Jesús le pregunta al demonio. La única. Y recuerde, ¿quiénes están viendo? La gente está viendo ahí. Los discípulos están mirando todo lo que está pasando. Así que no solamente un demonio puede poseer a un hombre, pueden ser muchos. Pero no te metas a hablar con ellos, porque entonces te vas a meter en problemas. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus. Déjanos entrar en ellos. O sea que también pueden entrar en los animales. ¡Wow! Entonces Jesús les dio permiso. Me encanta. Jesús les dio permiso. ¿Quién es el que tiene control? ¿Quién es el soberano? Es Dios, es Jesús. ¿Qué dice? Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y toda la manada de unos 2,000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Si eran, ¿qué dice? Una manada de unos 2,000. Quiere decir que habían 2,000 demonios metidos en ese hombre. ¡Wow! Por eso ese hombre ya había perdido completamente todo control. Marcos 5, 1 al 20, versículo 14. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado ahí completamente vestido y en su sano juicio. Y todos tuvieron, ¿qué? Miedo. Todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido, le dije que había gente que había visto lo que pasó, lo que habían visto, lo que había sucedido, les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mire qué tremendo. En lugar de decirle: oye, si pudiste hacer esto por este hombre, aquí tenemos un montón de gente que tal vez está endemoniada o está enferma, pero necesitan de ese poder que tú tienes, ¿no? ¿Qué le dicen? Aléjate. La multitud comenzó a rogarle, a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Todavía hay gente que está rogando. Es más, nos insultan. No me hables a mí de esas cosas. Hay que respetarlos. Jesús los respetó. No quieres oír, perfecto, no hay ningún problema. Mientras Jesús entraba en la barca, ¿se da cuenta? O sea, no quieren nada conmigo y está bien, yo los dejo. Y a veces nosotros queremos seguir de necio. No, comparte la palabra, pero si la gente te manda a comprar pan, ve a comprar pan. ¿Qué dice? Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Me encanta, porque eso es lo que debemos hacer nosotros. Es desear estar en compañía de Jesús. ¿Qué dice? Versículo 19. Pero Jesús le dijo: no. Uy, qué feo, Jesús. No. Ve a tu casa, a tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo.
¿A dónde tenemos que comenzar? ¿Dónde es nuestra Jerusalén para empezar a predicar? Es en tu casa, con los tuyos, aquellos que te conocen muy bien, pero que ahora miran un cambio en ti. A ellos hay que ir. Versículo 20. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban asombrados de lo que les, ¿qué? De lo que les decía. Escuche, muchos de nosotros decimos, ¿pero qué le digo? ¿Qué puedo? Yo no conozco Biblia. ¿Qué voy? Simple y sencillamente dile lo que Dios ha hecho contigo. Pero ¿qué? Óigame, entonces hay un problema. Entonces tal vez tenemos que convertirnos. Porque yo sí sé lo que Dios ha hecho conmigo. Y yo lo puedo decir. Me encanta. Fue a la que a visitar las 10. No se quedó solamente en su casa como Dios le había dicho. ¿Fue a dónde? A las 10 ciudades. Y en cada ciudad fue a qué? A compartir lo que Dios había hecho con él. Muchos de nosotros, de nuevo, tal vez no tenemos mucho conocimiento bíblico, pero no se necesita conocimiento bíblico. Ese conocimiento bíblico va a venir de acuerdo a cómo tú te rindas al Señor y busques de su palabra. Eso lo vas a aprender. Vemos entonces el propósito de Cristo y el propósito de Satanás. Y aquí ya los dejo para que puedan ir a tomar su cafecito con pan. Dice Juan 10:10. Veamos el propósito de Jesús o de Dios y el propósito de Satanás. El propósito del ladrón, ¿quién es el ladrón? Satanás. El propósito del ladrón es que es robar y matar y destruir. Mi propósito, dice Jesús, es darles una vida plena. ¿Y qué? Y abundante. Y no confunda, por favor, esto no es el evangelio de la prosperidad. Porque muchos se creen que una vida plena es que tenga una cuenta bancaria bien gordita. No. No se necesita tener una cuenta bancaria. Si Dios te la da, qué bueno. Pero no está hablando de eso. Una vida plena es una vida llena de Dios en tu vida. Que puedas disfrutar el resto de tu vida. Confiando, creciendo, madurando, compartiendo a Jesucristo con todo el que Dios te ponga por el frente. ¿Qué es lo que dice? Pero el diablo quiere ¿qué? Quiere robar. Quiere robar esa semilla que alguien compartió contigo el evangelio, que yo estoy haciendo ahorita contigo, predicándote el evangelio. Quiere robarla. Quiere matar, quiere ¿qué? Destruirte completamente en el infierno. Él sabe para dónde va, pero no quiere irse solo. Pero tú no tienes que ir con él. Amén. Tú no tienes que ir con él. El propósito de Jesús es darnos ¿qué? Vida plena y abundante. Me encanta. Lucas 19:10 al 12. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están... Me encanta cómo lo pone esta versión. Pues el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar a los que están... No dice estaban, están perdidos. La humanidad entera está perdida sin Cristo Jesús. Jesús no dijo, yo soy uno de los caminos para llegar al... No, yo soy el camino, solo hay uno. En otra ocasión dice, yo soy la puerta. No puedes entrar por ninguna otra puerta que no sea Jesucristo. Me encanta. Dice, yo soy la vida. Amén. Segunda de Pedro 3:9 nos dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Eso es el latir del corazón de Cristo. Pero no va a forzarte a que tú te arrepientas y clames a Él y te pueda salvar.